Fingí un accidente de avión para alejarme de mi esposa tóxica, pero 2 años después, ella me encontró en otro país con mi nueva esposa y se vengó. No puedo creer que llegué 30 minutos tarde, pensé mientras corría desesperado por el aeropuerto. Esa mañana tenía un vuelo crucial de negocios a Europa, una oportunidad única para cerrar un contrato que había soñado durante años. Pero, mientras me empujaban a través de la multitud, mi mente no podía evitar divagar sobre Sandra, mi esposa tóxica, cuya manipulación y control me habían devorado poco a poco. Al llegar al mostrador, vi las puertas cerradas y el avión ya comenzaba a rodar. Desde la sala de espera, observé con incredulidad cómo la aeronave se elevaba. Fue en ese preciso instante cuando, por una extraña mezcla de frustración y alivio, entendí que ese error había sido la señal que necesitaba para cambiar mi destino. Mientras esperaba el siguiente vuelo, veía TikTok en mi móvil cuando de pronto, con horror, me enteré que el avión que no abordé había sufrido un accidente fatal. Nadie se habría imaginado, ni Sandra ni yo, que aquel suceso se transformaría en la excusa perfecta para desvanecerme del radar y, con ello, de una vida opresiva. Sandra había sido, sin duda, la peor parte de mi existencia. Desde el principio de nuestro matrimonio, me vi atrapado en una red de críticas constantes, manipulaciones emocionales y control absoluto. Cada día era una batalla, me exigía cambiar, controlar mis acciones, mis amistades, incluso mis decisiones profesionales. No puedes salir con esa gente, no son de mi nivel, solía decirme, mientras yo luchaba por mantener mi propia identidad. Sus comentarios hirientes y sus constantes demandas me hacían sentir como si no fuera lo suficientemente bueno. La presión era insoportable, me reía en público para ocultar el dolor, pero en privado me sumía en una profunda soledad. Las noches se llenaban de discusiones interminables, donde Sandra no se detenía en nada para hacerme sentir inferior. A veces, incluso llegaba a amenazar con arruinar mi carrera si no seguía sus caprichos. Su control se extendía a cada aspecto de mi vida, hasta el punto en que perder mi libertad parecía inevitable. Cada mensaje de texto, cada llamada, estaba cargado de insinuaciones y órdenes disfrazadas de preocupación. Con el tiempo, me di cuenta de que la toxicidad de Sandra no era solo un capricho pasajero, sino una estrategia deliberada para tener todo a su favor. Incluso traté de terminar con esa relación, pero me amenazó, dijo que si la dejaba iba a atentar contra su propia vida, dejándome toda culpa a mí. Después de meses soportando la opresión de Sandra y sintiéndome cada día más atrapado en una relación sin amor ni respeto, el destino me dio una oportunidad inesperada. Ese día fatídico en el aeropuerto, al ver cómo el avión despegaba sin mí, mi mente se iluminó con una idea radical: aprovechar aquel accidente, fingir que había desaparecido, para liberarme de esa loca. En el calor de esa revelación, supe que debía escapar, y no solo escapar, sino desaparecer para siempre. La posibilidad de que el avión que no abordé se estrellara me parecía la señal perfecta para empezar de cero. En ese momento, decidí que no iba a esperar el siguiente vuelo. En lugar de ello, utilicé esa excusa, esa desgracia aparente, para reiniciar mi vida y dejar atrás a Sandra. Con poco dinero y una determinación forjada en años de sufrimiento, compré un boleto a Argentina. Al aterrizar en Buenos Aires, me sentí libre, aunque el dolor del pasado todavía me pesaba en el alma. Cambié mi apariencia radicalmente, corté mi cabello, dejé crecer mi barba y me hice una nueva identidad. En ese país, donde nadie conocía mi historia, comencé a reconstruir mi vida lejos de la opresión de Sandra. Los primeros días fueron duros. Vivir con la incertidumbre de haber dejado todo atrás, pero a la vez la certeza de no volver a ser manipulado, era una mezcla de emociones que me destrozaba y me impulsaba a seguir adelante. Poco a poco, empecé a encontrar trabajo, ir al gimnasio y hacer amistades que me ofrecían una nueva perspectiva de la vida. Buenos Aires, con su ritmo vibrante, se convirtió en el escenario perfecto para mi renacimiento. Un día estaba en un gimnasio de Buenos Aires. Yo, aún luchando contra el recuerdo de Sandra, solía ir a ejercitarme para liberar tensiones y reflexionar sobre mi nueva vida. Allí, entre máquinas y el estruendo de la música, apareció Emilia. Tenía un rostro radiante, ojos llenos de vida y una sonrisa que parecía iluminar la sala. El gimnasio estaba lleno de gente y las máquinas estaban ocupadas. Entonces ella se me acercó y me preguntó: ¿podemos compartir? Con esa voz suave pero segura que me desarmó al instante. No sé qué fue, pero en ese momento, algo hizo clic en mi interior. Emilia no era como Sandra, ella transmitía calma,
comprensión y, sobre todo, una energía positiva que me hizo olvidar, al menos por un instante, el dolor del pasado. Empezamos a charlar entre series de ejercicio, y lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en encuentros diarios. Poco a poco, ella se transformó en mi aliada, ayudándome a reconstruir la confianza que había perdido. Con el paso de los meses, Emilia y yo nos volvimos inseparables. No solo compartíamos sesiones en el gimnasio, sino también largas charlas sobre la vida, los sueños y la necesidad de dejar atrás las sombras del pasado. Ella me animaba a redescubrirme, gracias a ella, empecé a invertir en pequeños proyectos, a creer en un futuro en el que mi identidad no estuviera marcada por Sandra. El mundo parecía sonreírme de nuevo, y poco a poco, comencé a sentirme vivo, a retomar mi verdadera esencia. La decisión de huir de mi antigua vida se consolidó con cada entrenamiento, cada sonrisa compartida y cada palabra de aliento que Emilia me brindaba. Inspirado por mi renacer personal y motivado por la visión de un futuro mejor, Emilia y yo decidimos unir fuerzas. Con el tiempo, lanzamos nuestro propio negocio, una pequeña empresa de proteínas y suplementos deportivos en un modesto local en Buenos Aires cerca del gimnasio. No fue fácil al principio, pero nuestra pasión y determinación nos impulsaron a crecer. Cada cliente satisfecho era una victoria contra la opresión que una vez me había consumido. Nuestra empresa empezó a escalar rápidamente, y en menos de un año, ya habíamos abierto 2 sucursales. La emoción de ver cómo algo que habíamos soñado se convertía en realidad me llenaba de una gratitud inmensa. Después de 2 años de libertad y renacimiento, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Con Emilia, mi nueva compañera, decidí sellar nuestro compromiso en una ceremonia íntima en Buenos Aires. La boda fue sencilla pero llena de significado, en un pequeño salón decorado con flores y luces tenues, prometimos dejar atrás el dolor y construir un futuro juntos. Las palabras de los votos fueron un bálsamo para mi alma herida, y cada mirada de Emilia me recordaba que la felicidad estaba, por fin, al alcance de mi mano. Con la boda y la vida reiniciada, mi rutina se había normalizado. Cada mañana me dirigía al gimnasio para liberar tensiones y mantenerme en forma. Fue en uno de esos días, entre series y el estruendo de la música, cuando ocurrió algo inesperado. Mientras entrenaba, una mujer se me acercó de repente. Al fijar su mirada en mi rostro, sus ojos se abrieron con sorpresa y una mezcla de confusión y reproche. ¿Cómo le pudiste hacer eso a mi hermana?, exclamó, y su voz resonó fuerte en medio del bullicio. Era la hermana de Sandra, yo no me lo podía creer. ¿Qué tan mala suerte debo tener para que en todos los países que existen en el mundo me cruzara con ella justo en Argentina? Aunque había tratado de cambiar mi apariencia no podía evitar que me reconociera, la razón fue tan insólita como dolorosa, una cicatriz en mi rostro, una marca que tenía desde niño y que Sandra, mi ex esposa tóxica, siempre había despreciado, la reconoció enseguida. La hermana de Sandra, que se encontraba de intercambio universitario en Argentina, no podía creer que yo estuviera vivo. Esa confrontación me obligó a tomar una decisión inmediata, cambiar de gimnasio para evitar que ella, con su insistencia, pudiera avisarle a Sandra de que yo seguía con vida. Esa cicatriz, que para mí se había convertido en símbolo de mi pasado, se transformó en un recordatorio de lo lejos que había llegado para escapar de una vida de manipulación. Pasaron los días y mi negocio de proteínas y suplementos deportivos seguía creciendo. Yo ya estaba en otro gimnasio porque cancelé mi suscripción al antiguo ya que seguramente la hermana de Sandra le iba a contar a Sandra que yo estaba vivo. Sin embargo, como si el destino quisiera recordarme mi antiguo tormento, Sandra, mi exesposa, irrumpió en mi mundo de nuevo. Nadie imaginaba que ella aún tenía interés en mi vida, pero de forma inesperada, Sandra decidió adentrarse en mi negocio. Apareció y con una cara de sorpresa empezó a llorar y a gritar. ¿Estás vivo? ¿Pero por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me dijiste que seguías vivo? Se supone que en ese accidente no hubieron sobrevivientes. Yo no podía hablar, no me salían las palabras, no sabía qué decirle y empecé a tartamudear. La tensión creció rápidamente cuando, en medio del caos, Emilia entró al establecimiento. Con su tono suave pero preocupado, preguntó. ¿Qué está pasando aquí, amor? Fue en ese preciso instante cuando Sandra, al ver a Emilia, exclamó con incredulidad y furia. ¿Amor? ¿Quién es esta? Sandra empezaba a comprender lo que estaba pasando pero de un momento a otro sin pensarlo, Sandra se abalanzó y agarró a Emilia del cabello. La escena se volvió caótica, clientes, empleados y hasta algunos testigos trataron de intervenir.
Fue necesario llamar a la policía para sacar a Sandra del establecimiento y poner fin a aquel escándalo. La humillación pública fue brutal, y yo, con el corazón encogido, solo podía observar cómo el pasado volvía a asomar de la manera más dolorosa. Después del brutal escándalo en mi negocio de suplementos, cuando la policía se llevó a Sandra en medio del alboroto, la conmoción aún resonaba en cada rincón del local. La escena había sido tan caótica que mis empleados y algunos clientes aún murmuraban en voz baja sobre lo que pasó. Entretanto, Emilia no pudo contener las lágrimas. Al ver la humillación y la furia que Sandra había desatado, se derramaron lágrimas de decepción y angustia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Emilia con voz entrecortada mientras intentaba comprender la situación. La escena me dejó sin aliento. Nunca imaginé que Sandra regresaría con tanta fuerza para recordarme el pasado. La policía se había llevado a Sandra, pero el daño emocional se había instalado de forma irreversible. Con el local aún en silencio y la tensión flotando en el aire, me vi obligado a explicarle a Emilia, en un rincón apartado del establecimiento, todo lo que había sucedido, desde que conocí a Sandra, hasta lo que había pasado con ella y su toxicidad. Con lágrimas en los ojos, le confesé la verdad que había mantenido oculta. Emilia, yo fingí ese accidente, lo aproveché para escapar de una vida de control y toxicidad. Sandra nunca dejó de perseguirme, y yo no pude contarle todo por miedo a perder lo que había logrado. Emilia, herida por la revelación, sintió una mezcla de traición y desilusión. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, sollozó. Esa pregunta me golpeó con fuerza. Su dolor era palpable, y aunque intenté explicarle que fue una decisión desesperada para protegerme, ella se sintió traicionada por el secreto. Esa noche, después de nuestra larga conversación, Emilia decidió marcharse por un tiempo para ordenar sus sentimientos, dejándome solo con mis pensamientos y el eco de mi pasado. Esa separación temporal de Emilia me sumió en una profunda soledad. Durante días, me encontré vagando por las calles de Buenos Aires, maldiciendo el día en que conocí a Sandra, la mujer que, sin que yo lo supiera, había alterado mi destino. Cada rincón de la ciudad me recordaba a aquella época de dolor y manipulación, y cada sombra parecía llevar consigo el peso de las decisiones que tomé para huir. Sentado en un banco, con la lluvia cayendo suavemente, me di cuenta de lo mucho que había sacrificado para liberarme de una vida tóxica, pero también de lo que había perdido en el proceso. La culpa y el arrepentimiento se mezclaban en mis pensamientos. ¿Habría sido diferente si hubiera sido honesto con Emilia desde el principio? Cada minuto en soledad era un recordatorio de las heridas abiertas y de la necesidad imperiosa de enmendar lo que había causado. Los días se volvieron semanas, y el silencio de Emilia era insoportable. Intenté llamarla, enviarle mensajes, pero no respondía. Su ausencia pesaba más que cualquier miedo que hubiera sentido por Sandra. Mientras tanto, mi negocio también se resentía por el escándalo. La historia de la mujer furiosa que irrumpió gritando y atacando a otra se había esparcido, afectando la reputación del local. Hasta que por fin llegó el día, estaba sentado solo en el mostrador, la campanilla de la puerta sonó. Levanté la mirada y allí estaba ella, Emilia. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación que me hizo contener la respiración. Aún tengo algunas dudas, dijo, cruzándose de brazos. Nos sentamos y, sin reservas, le conté todo una vez más, con más detalles. Le confesé que nunca imaginé enamorarme de nuevo, que mi escape fue desesperado y que, aunque había creado una nueva vida, ella la había convertido en algo real y significativo. Emilia permaneció en silencio por un largo rato. Finalmente, suspiró y me miró fijamente. No puedo ignorar lo que hiciste, pero tampoco puedo negar lo que siento por ti. Con esas palabras, supe que había una esperanza. No todo estaba perdido. A pesar de que Emilia y yo comenzamos a sanar nuestra relación, el peligro aún acechaba. Sandra no se había quedado de brazos cruzados. Una mañana, al abrir el negocio, encontré la fachada pintada con insultos que decían, mentiroso, cobarde, estafador. Mis empleados me miraban con temor y sorpresa. No tardé en recibir un mensaje en un número desconocido. Pensaste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente, pero no he terminado contigo. Sabía que era Sandra. La conocía demasiado bien para subestimarla. La pregunta era, ¿qué más estaba dispuesta a hacer? No podía dejar que Sandra siguiera controlando mi vida. Con Emilia a mi lado, fui a la comisaría y denuncié el acoso y el vandalismo. La policía tomó mi declaración,
Pero sin pruebas concretas de que Sandra fuera la responsable, no podían hacer mucho. Fue entonces cuando decidí tomar medidas extremas. Contraté a un abogado y reuní todas las pruebas que tenía sobre la toxicidad de Sandra en el pasado, incluyendo mensajes, grabaciones y testigos de su comportamiento controlador. Si quería arruinarme, yo estaría listo para defenderme, pero eso no era suficiente, así que la mejor manera de detener a Sandra era exponerla. Con ayuda de Emilia y el abogado, tendimos una trampa. Sabía que Sandra no podía resistirse a verme una última vez, así que, mediante un mensaje, le hicimos creer que estaba dispuesto a hablar. La cité en un café con cámaras de seguridad y un micrófono oculto. Como era de esperar, llegó histérica, lanzando amenazas y admitiendo todo lo que había hecho. Con cada palabra que salía de su boca, mi caso contra ella se fortalecía. Incluso me dio una cachetada, a lo cual decidí irme rápidamente para evitar más inconvenientes. Días después, con las grabaciones y pruebas en mano, mi abogado presentó una orden de restricción contra Sandra. La policía finalmente la llamó a declarar y, al ver la evidencia en su contra, la expulsaron de Argentina. No tuvo más remedio que volver a su país. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la sombra de Sandra se disipaba de mi vida. Con Sandra fuera del camino, Emilia y yo pudimos concentrarnos en nuestro negocio y en nuestra relación. Aprendimos que el amor real se construye con confianza y que la honestidad, por más difícil que sea, es la base de cualquier futuro juntos. Actualización 1. Escribo estas palabras con las lágrimas nublando mi visión, con el alma desgarrada y un dolor que nunca imaginé sentir. Creí que la pesadilla había terminado, que Sandra y su veneno se habían desvanecido de nuestras vidas, pero estaba equivocado. No sé si alguna vez podré perdonarme por haber traído a Emilia a este infierno. Fue un día como cualquier otro. Emilia había ido al gimnasio después del trabajo, como siempre lo hacía. Yo me había quedado en el negocio, revisando cuentas y organizando pedidos. Nada me preparó para la llamada que recibiría minutos después. Un amigo del gimnasio me llamó, su voz temblorosa, cortada por el miedo y la urgencia. Apenas entendí lo que decía entre el caos de fondo y su respiración agitada. Tienes que venir al hospital, es Emilia. Le echaron ácido en la cara. Dios, está gritando de dolor. El teléfono casi se resbaló de mis manos. No lo pensé dos veces, corrí como nunca en mi vida, con la sangre hirviendo en mis venas, con el terror helándome el alma. Cada semáforo en rojo era una maldición, cada segundo perdido era una daga en mi pecho. Solo podía pensar en ella, en su sonrisa, en la mujer que me salvó de la oscuridad, y en la monstruosidad que alguien había cometido contra ella. Cuando llegué al hospital, el aire olía a desinfectante y desesperación. Un grupo de médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, mientras algunas personas en la sala de espera murmuraban, horrorizadas. Mis ojos buscaron frenéticamente hasta que lo vi, mi amigo, con la ropa manchada de gotas de algo oscuro, tal vez sangre, tal vez restos del veneno que había destrozado a Emilia. ¿Dónde está? Grité, mi voz quebrándose. En cirugía, me respondió con un hilo de voz. Fue la hermana de Sandra. La atacó en la entrada del gimnasio. No lo vi venir, todo pasó en segundos. Emilia gritó como si la estuvieran matando, y luego se desmayó del dolor. Mis rodillas temblaron, el mundo giró. Un rugido de rabia y desesperación se alojó en mi pecho, queriendo salir. Quería destruir todo a mi paso. Quería encontrar a esa maldita y hacerle pagar. Pero ahora, lo único que importaba era Emilia. Las horas en la sala de espera fueron una tortura. Cada minuto era una eternidad, cada sombra que pasaba por la puerta del quirófano era una esperanza y un miedo al mismo tiempo. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en cómo ella me enseñó a amar otra vez, en cómo me había dado la fuerza para seguir adelante. Y ahora estaba ahí, luchando por su vida, por su rostro, por su futuro. Cuando el médico finalmente salió, mi corazón dejó de latir por un segundo. Su expresión era grave, su mirada cansada. Se ha estabilizado, dijo. Pero, las quemaduras son graves. El ácido afectó la piel de su rostro, parte de su ojo izquierdo. Hemos hecho lo posible por minimizar el daño, pero la recuperación será larga. Necesitará múltiples cirugías reconstructivas y tratamientos para el dolor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi hermosa Emilia, mi faro en la tormenta, ahora estaba atrapada en una pesadilla.
Entré en la habitación cuando me lo permitieron, y lo que vi me rompió en 1000 pedazos. Su rostro, antes radiante, estaba vendado casi por completo. Solo una parte de su mejilla quedaba visible, enrojecida y marcada por el veneno que aquella desquiciada le había arrojado. Su respiración era pesada, su cuerpo parecía frágil, como si en un solo día la vida le hubiera arrebatado su luz. Me acerqué con cuidado, tomé su mano temblorosa y la apreté contra mi pecho. No pude contener las lágrimas, cayeron sobre su piel, sobre la cama, sobre mi alma rota. Lo siento tanto, mi amor, susurré. Todo esto es culpa mía. Ella movió los dedos levemente, su voz fue un murmullo débil, pero lleno de dolor. No, no es tu culpa. Quise decirle que sí lo era. Quise prometerle que haría pagar a esa mujer por lo que había hecho. Pero lo único que pude hacer fue inclinarme y llorar en silencio, mientras Emilia, con su fuerza increíble, apretaba mi mano como si me dijera que, a pesar de todo, aún estaba aquí. Pero algo en mí se rompió para siempre esa noche. Y supe que esto aún no había terminado. Los días en el hospital fueron una pesadilla interminable. Emilia apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz era un susurro impregnado de dolor. Se negaba a verse en el espejo, a recibir visitas, incluso a escuchar palabras de aliento. Y yo solo podía quedarme a su lado, impotente, ahogándome en mi propia rabia y culpa. Cada noche me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, recordándole que no estaba sola. Pero en su mirada veía la sombra de algo más oscuro que el dolor físico, el miedo. Un miedo que la consumía lentamente, que la hacía temblar en sus momentos de mayor fragilidad. La policía nos visitó varias veces, recogiendo declaraciones, pero lo único que importaba era encontrar a la responsable. La hermana de Sandra había desaparecido, se había desvanecido en la nada después del ataque. Nadie sabía dónde estaba, y el silencio que la rodeaba era aún más aterrador. Emilia no dormía. Sus noches estaban llenas de pesadillas. Se despertaba gritando, con los ojos abiertos de terror, como si aún sintiera el ardor del ácido quemando su piel. Y cada vez que eso pasaba, yo la abrazaba, le susurraba que estaba a salvo, aunque en el fondo supiera que eso no era cierto. Porque mientras esa mujer siguiera libre, nunca estaríamos a salvo. El hospital nos dio el alta después de 2 semanas. Emilia apenas podía caminar sin ayuda, pero el dolor más profundo no estaba en su cuerpo, sino en su espíritu. Cuando salimos, vi su reflejo en el vidrio de la ambulancia que nos llevaba a casa. Por un instante, pensé que se quebraría, que rompería en llanto o gritaría de horror. Pero no. Solo apartó la mirada y cerró los ojos. Se estaba perdiendo en su propia oscuridad. No podía permitirlo. No podía dejar que Sandra y su hermana nos arrebataran todo lo que habíamos construido. Así que tomé una decisión: encontrarlas. Revisé todo lo que tenía sobre Sandra. Llamé a contactos del pasado, amigos en común, cualquier rastro que pudiera llevarme hasta ellas. Emilia no lo sabía, y no podía saberlo. Ella necesitaba paz, y yo necesitaba venganza. Fue una madrugada cuando recibí la primera pista. Un antiguo amigo y conocido de Sandra, a quien le conté lo que había pasado, tomó consideración y me envió un mensaje anónimo: la hermana de Sandra se esconde en la casa de su tía a las afueras de Buenos Aires. Cuídate. No necesitaba más. Sabía exactamente dónde estaba. Llamé a la policía de inmediato. No podía arriesgarme a que la hermana de Sandra desapareciera de nuevo. Expliqué todo lo que sabía y ellos actuaron de inmediato. Me pidieron que no interfiriera, pero no podía quedarme esperando. Así que cuando llegué a la casa, los oficiales la redujeron de inmediato. No opuso resistencia. Solo decía que no fue su culpa, y que no tenía nada que ver en eso. Mientras la llevaban esposada hacia la patrulla, una extraña calma me invadió. No era alivio. No era satisfacción. Era solo la certeza de que, al menos por ahora, Emilia y yo podríamos dormir sin miedo. Pero en mi interior sabía que esto aún no había terminado. Actualización 2. La captura de la hermana de Sandra fue un paso, pero no el final. Sabía que mientras Sandra siguiera libre, Emilia nunca estaría realmente a salvo. Podía sentirlo en la forma en que miraba por encima del hombro al caminar, en la manera en que se estremecía con cada ruido inesperado. Sandra seguía en las sombras, acechando.
Después del ataque, la investigación de la policía reveló que Sandra no estaba en Argentina. Tras ser expulsada por vandalismo y amenazas, se había refugiado en otro país. Pero su influencia aún se sentía. La hermana había sido su instrumento, su mano ejecutora desde la distancia. Las autoridades rastrearon sus movimientos y descubrieron que se encontraba en Paraguay, usando una identidad falsa. Con esta información, la Interpol fue alertada. Esta vez, Sandra no tenía escapatoria. Los días se volvieron una tensa espera. Emilia intentaba seguir adelante, pero la herida psicológica era profunda. A pesar de que la hermana de Sandra estaba tras las rejas, sabíamos que Sandra aún podía hacer daño desde donde estuviera. Hasta que, una noche, la llamada llegó: la tenemos. El oficial a cargo de la investigación me informó que Sandra había sido capturada en Asunción, Paraguay. Fue detenida en un operativo de la policía local. La habían encontrado en un pequeño hotel, con documentos falsos y dinero en efectivo. La extradición tardaría algunos días, pero lo importante era que ya no podía hacernos daño. Cuando colgué el teléfono, Emilia me miró con lágrimas en los ojos. ¿Es real?, susurró. ¿Se acabó? Me acerqué y tomé su mano. Sí, amor. Se acabó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos respirar. Que el infierno en el que habíamos estado sumidos finalmente había terminado. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que las cicatrices de esta historia jamás desaparecerían. Luego de meses de recuperación y con las vendas fueras, la cara de Emilia quedó destrozada. A pesar de las cirugías que le hicieron, el daño fue permanente, pero sin importar lo que pase siempre estaré para ella, así como ella siempre estuvo para mí. Gracias a todos por sus comentarios de apoyo. No fue el final feliz que esperaba, pero al menos Emilia y yo seguimos aquí. Sandra y su hermana enfrentan la justicia, pero el daño ya está hecho. Si algo aprendí, es que nadie merece vivir con miedo. Si están en una relación tóxica, salgan antes de que sea tarde.